Buenas noches, profesora. Me presento, soy Kesha González, estudiante de primer ciclo de Administración de Empresas. Lo que yo voy a exponer hoy día es acerca de lo que he podido realizar, ¿no? El resumen de las clases que hemos realizado, el conocimiento que he podido obtener de cada clase, ¿no? Para poder comenzar, primero hay que comenzar con el autoconocimiento sobre uno mismo, sobre mis fortalezas, mis debilidades y cuáles son los obstáculos que se presentan, ¿no? Para poder superarlos. En este caso yo soy una persona de carácter fuerte, también soy muy sentimental, una persona con mucha decisión, paciencia, sobre todo porque tengo tolerancia para poder enseñar, para poder sobresalir a los obstáculos que se presentan en el día a día, ¿no? Y tomando todo con una actitud positiva para tratar de mejorar, para tratar de ver el lado bueno de las cosas. Dentro de eso también es importante la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional la voy adquiriendo a través de las cosas que me puedan pasar en el transcurso de la vida, como por ejemplo problemas personales o laborales, cómo saber actuar frente a alguna dificultad, frente a algún conflicto, ¿no? Primero analizar las cosas, pensar antes de hablar, antes de responder y también buscar la mejor solución ante cualquier problema. En la inteligencia emocional es aprender a reconocer nuestras emociones para no reaccionar mal, para tener autocontrol, para tener, eh, para tener una manera eh, buena de responder frente a las dificultades. En este caso, algunas personas reaccionan con cólera, ¿no? Frente a alguna pelea, alguna discusión. O por ejemplo, a mí me gusta tener la razón, pero o sea, yo sé que no siempre la voy a tener. Puedo dar mi punto de vista, puedo dar mi opinión, pero también tengo que saber cuándo eh, debo, debo también reservar, ¿no? Debo también aceptar la opinión de los demás y también tengo que saber aceptar que yo también me equivoco, reconocer mis errores y corregirlos, ¿no? Para cada día mejorar, porque no soy dueña absoluta de la verdad. Dentro de eso también tenemos autosaboteadores. En ese caso, el criticarnos, ¿no? En ese caso, yo criticarme, siempre estoy en constante lucha pensando en qué cosas hago bien, en qué puedo corregir, en que si hubiera hecho las cosas diferentes. De alguna manera yo lo veo como algo bueno, porque dentro de mi crítica constructiva que yo me hago, puedo rescatar cosas buenas, puedo hacerlas de manera diferente. Pero también soy mi propio obstáculo, mi primer obstáculo para enfrentar cualquier dificultad, porque también soy yo la que me limita, ¿no? A decir, hiciste esto mal o no lo estás haciendo bien. Entonces somos nuestra primera visión a lo que hacemos. Y si cada vez que hago algo, siempre me pongo a pensar si hubiera hecho las cosas diferentes, ¿no? Pero sí trato de rescatar siempre lo bueno, porque si rescato lo malo, entonces no avanzaría. Y de eso se trata, ¿no? De avanzar. Dentro de los autosaboteadores está también el no creer en nosotros mismos, eh, en cualquier dificultad, de repente frustrarnos y no querer volver a repetirlo, volver a intentarlo. Y bueno, eso se va aprendiendo poco a poco, asimilando, reforzando, creyendo en nosotros mismos, pero es un paso a paso. El alimentar nuestra autoestima, el alimentar nuestra fuerza interior es un proceso que lleva tiempo, pero en el que cuando nosotros ya comenzamos a reforzar, comenzamos a querernos, a aceptarnos, a respaldarnos, entonces vamos creando una autoestima, una seguridad que hace que este autosaboteo que nosotros mismos realizamos inconscientemente se detenga, ¿no? Y nosotros digamos lo que
estoy diciéndome, lo que me estoy criticando, en realidad no debo tomar lo malo, debo tomar lo bueno, porque hasta del error se aprende, hasta de equivocarnos, dejar de hacer algo o en una acción que hicimos, siempre tiene una solución, siempre tiene algo para revertir. Entonces, tratar lo positivo sobre todo y dejar lo negativo de un lado, ¿no? Porque es una oportunidad de hacer mejor las cosas, no verlo como algo para frustrarnos, sino algo para hacer mejor las cosas. Bueno, en este caso también se presenta la empatía, la tolerancia, que podemos manejar, ¿no? Frente a situaciones, frente a personas, porque nosotros no vivimos en realidad todas las situaciones en el trabajo o en cualquier sitio de estudios. Por ejemplo, en el trabajo, el no saber cómo está la otra persona, a veces nosotros cargamos con nuestra vida personal, y en el ambiente laboral el reaccionar mal o contestar mal o de repente saludar mal de una manera a otra persona, no nos ponemos a pensar que de repente la otra persona está pasando por un momento no muy bueno, y a veces pensamos solo en nosotros mismos. Y el tema de convivir con la sociedad, ¿no? Estar con el ambiente, es también ponernos un poco en el lugar del otro, porque nadie sabe lo que la otra persona puede pasar en ese momento, si tiene complicaciones, si de repente no fue un día bueno, o muchas veces ya cuando somos adultos nos volvemos más fríos, entonces no compartimos nuestras emociones y solamente tratamos de llevar el día a día y bueno, cerrar nuestras angustias o problemas para nosotros mismos. Y es lo que genera que cualquier maltrato o de repente algo mal dicho pueda causarnos algún dolor, ¿no? O de repente nosotros en ese momento es nuestro límite y puede dañar a una persona inconscientemente, ¿no? No a propósito, pero sí tratar de ser un poco más empáticos con la otra persona, porque ellos no hacen lo mismo que nosotros, ellos no tienen la misma realidad que nosotros. De repente uno puede llevar sobre mejor, de mejor manera cualquier situación, de repente alguna pérdida, de repente, no sé, algún problema familiar, de repente hasta que nos llamen la atención en el trabajo. Pero otras personas no tienen la misma tolerancia, no tienen el mismo autocontrol. Algunas personas son más sensibles, algunas somos más fuertes. Por ejemplo, en mi caso yo no soy de llorar, de expresar mis emociones. Soy sensible, yo lo sé, pero trato de no reflejarlo porque sé que mi malestar puede ocasionar que otras personas, por ejemplo mi hijo o de repente mi mamá, se sientan mal. Entonces trato de manejarlo internamente y trato de no cargar con muchas cosas, por ejemplo el estrés laboral, si tengo problemas en el trabajo, porque yo trabajo en ventas, entonces tengo que llegar a una cuota, entonces es un trabajo bajo presión, pero trato de no llevarlo del trabajo a la casa, porque si no, entonces eso va a repercutir en que yo le llame la atención a mi hijo, que no tenga paciencia y que se genere en realidad después una autocrítica, porque termino diciendo no hice bien las cosas en el trabajo, le llamé la atención a mi hijo y no puedo dormir, encima me cargo de estrés. Entonces no aprendí a separar las cosas, el trabajo va por un lado y, y bueno, lo familiar va por otro, pero tratando de siempre trabajar la tolerancia, trabajar la empatía, trabajar la paciencia, ponerse a pensar unos minutos antes de hablar, porque las palabras duelen más que cualquier otra acción. Entonces dicen que en la palabra está el poder, está la fuerza. Entonces controlar un poco las palabras, ¿no? Decirlas de mejor manera y también aprender a cómo es la otra persona, ¿no? Cómo es, cómo se desenvuelve, para también saber cómo tratar a las personas, porque no a todas las personas les puedes hacer las mismas bromas o decirle las mismas palabras, no lo va a entender de esa manera. Entonces, ¿cómo me veo yo actualmente? Me veo como una persona segura, una persona que quiere cumplir metas, tengo mi hijo, soy mamá soltera, quiero terminar de estudiar, salir adelante, tener un mejor trabajo, un mejor futuro para los dos. Entonces, ese es mi propósito actualmente y creo que
Estoy en la madurez como para poder lograrlo. Quizá unos años atrás, cuando estudiaba, no tuve la madurez y dejé la carrera, pero estoy tratando de retomar, ¿no? Y sobre todo es una meta personal, poder cumplir esto, demostrármelo a mí, demostrárselo a mi hijo. Cosas que tengo por mejorar, sí, siempre voy a tener cosas por mejorar, tanto en el trabajo, tanto en la vida personal, de repente detenerme un poco más a compartir con la familia, compartir un poco mis emociones, no solamente guardarlas para mí, eh, trabajar mucho el, en este caso no la autocrítica, pero sí conversar, ¿no? Dialogar acerca de las opiniones del resto, permitir que las personas también puedan decirme en qué me equivoco, ¿no? No siempre tener la razón y saber aceptar los comentarios de las demás personas, sobre todo mi familia, ¿no? Que es lo que realmente importa, porque las personas que te quieren te van a decir cuáles son tus errores o en qué puedes mejorar. Entonces, saber aceptar eso, tener un autobalance y nada, creo que controlar sobre todo eso, seguir enfocada en el futuro, en mi meta que tengo y seguir haciendo las cosas bien, porque yo creo que cuando uno hace las cosas bien, con ganas y con dedicación, puede obtener resultados esperados. Y ese es mi propósito y ese es el resumen que le puedo dar, ¿no? Sobre la persona que soy, sobre las metas que tengo. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias.